Bueno, hola a todos, es un gusto poder participar a través de este medio y tenemos un invitado muy especial, al doctor David Ormachea, pero también hemos invitado a otros amigos, tenemos a Juan Daniel, que es teólogo, tenemos a Juan David, que es politólogo, tenemos a mi esposa y a la doctora, y doctora Nuri, que trabaja con los niños y también trabaja en el sector de la salud y en el sector del desarrollo y el pensamiento de los niños. Bueno, yo estoy como pastor, así que queremos hablar de política, de iglesia y de cómo el cristiano tiene una responsabilidad frente a su postura y frente a la política. Bueno, nos encontramos hoy aquí con el doctor David Ormachea, que nos ha honrado con el tiempo de congreso de Legend. Y sacamos un espacio para hablar de algo que nos interesa. Que iba a decir, le sacamos el jugo. También. Pero queremos aprovechar, hablar de algo que nos está inquietando mucho ahora el tema, y es el tema de la parte política, la realidad de Latinoamérica y pues más ahora lo que es Colombia. Entonces, Pastor, gracias por aceptar la invitación. Y quisiera abrir este tiempo, pues, hablando un poquito de cómo es la realidad de Latinoamérica con el tema de los movimientos de izquierda, la política, y qué crees que va a pasar en lo que estás viendo en el movimiento en Latinoamérica. Bueno, un saludo para todos. Todas las cosas dependen de la naturaleza pecaminosa del individuo y todo depende de la forma como el individuo ve la vida. Y tristemente en el mundo pongamos una división lógica grande de derecha e izquierda. Así es el pensamiento. Y claro, se categoriza la izquierda y la derecha de maneras muy peculiares, pero en realidad nosotros nacemos con una inclinación hacia lo más emocional, hacia lo más artístico, hacia lo más simpático, y otros que nacemos con una mente más práctica, más... Entonces esa diferencia ya va desde el nacimiento de los individuos. Y de allí se vienen las inclinaciones, inclinaciones artísticas, deportivas y toda la gama que hay en medio. Y entre eso las situaciones políticas. Y yo creo que las personas nacen con una inclinación que luego encaja en una idea política, pero nacen con una inclinación. Entonces, por eso tú lo ves en una familia, pues criados de la misma manera, y nacen uno medio revolucionario, que le encanta todo ese rollo, y otros no, que son conservadores y que piensan de otra manera. Así que lo que pasa en América Latina es que nuestra tendencia es muy emocional, es ver la vida muy emocional. Entonces, por eso tenemos tanto caudillismo y tenemos que la gente se identifique mucho con personas más que con partidos. Tengamos mucha gente con una mentalidad de mendigo de los gobiernos, muy esperanzada en que los políticos le cambien la vida. Y de ahí tenemos los vividores políticos que saben cómo llegarle al corazón de la gente y ofrecerle todo aquello. Así que América Latina yo creo que nunca va a cambiar, va a vivir siempre en un mundo cíclico. Tenemos, y en muchas partes del mundo es lo mismo, solo que aquí son muy marcadas las diferencias. Aquí o nos vamos a la derecha o nos vamos a la izquierda, casi nunca quedamos al medio. Entonces, todo es un proceso cíclico, y cuando lo vas viendo en la realidad, te das cuenta que llegan estos gobiernos de izquierda que ofrecen 1000 cosas, que nunca cumplen casi nada. Entonces la gente los elige. Y principalmente hoy están tocando a la masa de jóvenes y están tratando de bajar la edad límite para que puedan votar hasta los adolescentes en Estados Unidos. Claro, porque ellos son los más influenciables dentro del sistema. Entonces, en realidad vamos viviendo, como ahora tenemos un grupo de políticos de izquierda que llegaron a gobernar los países, ¿cierto? De Bolivia, Perú, Venezuela ya de antes, estaba Argentina, Chile llegó y luego Colombia. Y de aquí ahora viene preparándose
la posibilidad de que todo vaya a la derecha. Entonces es siempre el mismo ciclo. Lo triste es que la gente nunca aprenda de la realidad. Les ofrecieron 1000 cosas, no le cumplieron y vuelven a votar por lo mismo. Entonces nosotros, la parte más dolorosa de aquellos que vivimos el tiempo del comunismo en Chile, el socialismo, el año 70 al 73. Chile fue una nación democrática que nunca había tenido un golpe de Estado en su historia. Yo viví en Ecuador, donde salía uno y entraba el otro, era un golpe de Estado a cada rato. En Chile no. Entonces el año 70 cuando fue elegido Salvador Allende y fue elegido por el Congreso, no por la votación de la mayoría, y una asociación de la democracia cristiana que vendió sus principios para gobernar con la izquierda. Entonces cuando vino el golpe de Estado fue caótico, pero lo esperábamos. La gran mayoría lo esperábamos. Los políticos los esperaban. Entonces cuando vino el golpe de Estado, pasaron tantos años, en el 73, uno creería que iban a aprender la lección. Y no, la gente vuelve a elegir a los mismos políticos de izquierda que hacen las mismas ofertas de antaño, que no cumplen. Ahora con nuevas estrategias, pero es el mismo mono en distintos circos. Hablando un poco de la realidad de Colombia, tú que has estado más conociendo un poco lo que se vive y lo que ha venido como gestándose, Juan David, ¿qué ves o cómo plantearías como este panorama que tenemos ahora? Sí, yo creo que lo que refleja el pastor es lo que está pasando no solo en Chile, sino también en Colombia, ¿no? En el año 2022 elegimos a un presidente de izquierda radical, un exguerrillero, y con el mismo discurso, ¿no? Un discurso de odio, un discurso de promesas, un discurso de cumplir. Y es la misma lógica, aglutinar a las minorías y quizás venderse como un redentor, ¿no? Entonces vendió un discurso donde les iba a dar derechos a los LGTBI, a las mujeres, a los negros, y en ese sentido por algo elegimos a una vicepresidente negra, solo por el único mérito de su color de piel, pero más no por los conocimientos que tenga. Mi pregunta es, quizás esas minorías no lograron elegir al presidente actual que tenemos, sino que se eligió, porque solo alcanzó el 50% de los votos, con parte de los cristianos, hijos de cristianos, amigos. Y en ese sentido, ¿qué responsabilidad tiene la iglesia o los pastores frente a ello? Es decir, ¿cómo desde las iglesias se puede o no hablar de política? ¿Se puede o no enseñar sobre la participación de los cristianos en política? ¿Los cristianos deberían participar en elecciones? ¿Cómo hacer frente a la realidad que estamos viviendo? Y es que no son los de afuera los que están votando por estas ideologías, son los mismos cristianos. La culpa fue los extremos que se dieron en la iglesia. Durante la Reforma no había tema que los teólogos no tocaran. Yo, para poder informarme profundamente de política, de cívica, de valores, tuve que estudiar los libros de los reformados. Así que en ese momento los reformadores hablaron de todo, política, abiertamente, sexualidad, familia. Pero la iglesia se convirtió en una universidad y perdió la parte litúrgica que incluye un poco los sentimientos del individuo. Entonces luego vino otro movimiento de contemplación, de querer incluir más elementos, que la iglesia no sea solo ir a cantar 3 himnos, salir justo a la hora, empezar a la hora y tener clases y tener la declaración de fe, conocer la memoria, memorizar los 10 mandamientos, el credo de los apóstoles. Todo eso yo lo viví y eran parte aún de las iglesias pentecostales, que fue inmensamente grandioso en la formación de uno. Yo fui formado en una iglesia pentecostal, pero con algunas ideas más reformadas de enseñar Biblia y más profundamente. Pero luego viene este extremo, ¿cierto? Se polariza el mundo cristiano y se va al extremo ya del neopentecostalismo, donde la mayor parte del énfasis es en la adoración, es toda en la parte sentimental del individuo.
que tiene su parte en tu encuentro de intimidad con el Señor. No somos seres sin emociones, es llorar, sentirse bien, alegre, sentirse triste, es parte de la vida. Pero cuando esto domina el sistema de adoración, y entonces ahora no te dejan adorar, ahora te obligan a hacer lo que el director de alabanza quiere. Y te dice, salte, brinque, diga gloria a Dios, y entonces eres una marioneta tratando de adorar a un Dios que no lo estás viendo, porque estás viendo al que te está dirigiendo adelante, o a la chica con pantalones ajustados que está frente a ti. Es decir, tenemos que ver esa realidad, esa es la realidad de la iglesia. Entonces, cuando llegó esto, entonces la iglesia dejó de estudiar. Y ya después, en el proceso de cambio, nació la idea de que la letra mata y el espíritu vivifica. Ese era el dicho del pentecostalismo tradicional. Entonces, si uno quería estudiar, ¿para qué vas a estudiar? Cristo viene. ¿Para qué vas a estudiar? Te van a meter teología en la cabeza. No vas a ir a un seminario, vas a ir a un cementerio, vas a terminar muerto. Todas estas cosas eran parte de la vida de la iglesia. No podíamos esperar que las nuevas generaciones crean en algo diferente. Entonces, a ver, yo entré a este mundo en un momento en que yo quería hacer una transición en el mundo evangélico. Y obviamente me llevé todos los balazos, las pedradas, los insultos y todo. Pero como la iglesia se negó a hablar de la temática que consideró tabú, que los líderes, más los líderes de la línea pentecostal, carismática, pentecostal tradicional, especialmente pentecostalismo tradicional. Conozco muy bien el ejemplo del pentecostalismo tradicional en Chile, desde las congregaciones que no permiten instrumentos porque son pecaminosos, que cantan solo himnos, que la mujer no puede tener ningún tipo de cosméticos, desde ese extremo hasta un pentecostalismo ya que vieron a Jimmy Swaggart, que era de Asamblea de Dios, y lo vieron en televisión, y Asamblea de Dios, mujeres con aretes, ¿cómo es? Eso cambió, en realidad, cambió la historia de algunas iglesias pentecostales en América Latina. Entonces, esto creó un tabú sobre diferentes temas, y algunos de los temas que fueron tabúes fue el divorcio. O sea, todavía tenemos denominaciones donde la gran mayoría de los pastores acepta el divorcio en determinadas causales, pero la denominación no lo acepta. Entonces, esta tendencia, el primer problema de tabú fue el divorcio. Luego, el tabú de la sexualidad, no se puede hablar de sexo. Tabú, violencia doméstica dentro de la iglesia, ¿no? ¿Cómo se va a hablar de violencia dentro de la iglesia? ¿Qué va a decir el mundo? Ya. Luego, política. Entonces, todos estos tabúes fueron influenciados por el liderazgo de la iglesia, que no solo no habló, sino que impidió que se hablara. Cuando yo empecé a hablar del liderazgo de estas temáticas, yo tuve que empezar poco a poco a tirar ciertas cosas en congregaciones que me invitaban. En algunas no me invitaron más. Pero no era mi problema, yo no iba para que me inviten, yo quería hacer un cambio, yo pensé en hacer un cambio en el mundo evangélico en América Latina. Y me topé con otro problema, la teología de la liberación, ¿cierto? Que fue muy influyente también en cierto momento, que empezó a meter más, no empezó a meter, empezó a certificar el pensamiento izquierdista de la gente. Le dio el sello de aprobación, ustedes están bien. Entonces, eso impidió. Pero hablando de la responsabilidad bíblica de la iglesia, yo en mis conferencias para pastores le digo, esto es lo que yo creo de la vida política, cómo debe participar, cómo se debe hacer. Yo estudié toda la temática. Yo me preparé con un carro blindado para que me disparen por todos lados, no tengo problema. Así que cualquier pregunta o comentario que me hagan, le digo, no hay problema, pastor, abra su Biblia en este momento.
¿Por qué se opone usted? Muéstreme bíblicamente. Cuidado con utilizar un texto fuera de su contexto. Ya usted me interpreta bien la Biblia y me dicen que estoy equivocado. Nunca he encontrado a nadie, entre miles de pastores a quienes me he dirigido con el tema de la política, que haya tenido las agallas para decir bíblicamente usted está equivocado. Son puras opiniones. Digamos que me llama mucho la atención el tema político y las transiciones de la iglesia, ¿sí? Nosotros pues creo que alcanzamos a vivir la parte del emocionalismo de la iglesia, esa parte de solo el sentir, el despertar de la música en los años, yo sé que viene desde el 70, por ahí, bueno, creo que antes, pero yo nací en el 80, entonces yo lo viví del 85, 90, y claro, en el caso mío pues me fui por esa rama, pero uno sí era ajeno a todo lo que pasaba. Es más, la música, la alabanza y el mundo dentro del iglesientrismo ayudó a que los jóvenes no miráramos para afuera. Entonces, digamos que Colombia, que fue un país que siempre ha sido violento, independiente de todo, uno sí percibía, nosotros vimos la guerra de los 80, Pablo Escobar, las bombas al gas, el avión que se cayó, entonces la muerte de líderes de esa época. Pero yo, desde mi perspectiva, sí vi como una burla de los grupos revolucionarios hacia el comandante en el momento. Año 98 llega Uribe, que es catalogada la extrema derecha acá. En ese nosotros vimos la transición. Llegaba al punto donde ya no podíamos casi ni salir. Villavicencio ya secuestraban eso. Entonces yo me fui por esa línea, ¿sí? Me gustó ese cambio, lo pude ver. Pero cuando llega esta revolución ahorita, el despertar de los jóvenes de esta generación, veo que ellos sí fueron una vez más politizados, o sea, es un instrumento más político. Vi que la iglesia no estábamos preparados para eso. No sé, por cosa Dios nos dejó ver como libros y conferencistas en eso, pero sí sentí como una resistencia de la iglesia a no quedar mal. Entonces está como esa tensión entre, yo ya siento a un muchacho conmigo y me dice, listo, digamos que está mal la izquierda, está mal, digamos que hay cosas de más que pueden gustarle, porque pues era un filósofo, bueno, que funcione de otra cosa, pero está mal. ¿Qué debe hacer un cristiano si aquí está mal? Si la derecha también tiene falsos positivos, tiene todo eso, ¿cómo debe actuar un joven cristiano y moverse en este mundo donde acá está mal, acá está mal? Okay. La iglesia no solo que no estaba preparada para responder, la iglesia estaba preparada para responder mal. Eso es lo más triste. Porque tristemente el liderazgo evangélico ha sido muy curativo. No es un liderazgo proactivo. Yo he sido proactivo toda mi vida. He tratado de ir adelante de las cosas. Y eso me ha ayudado a marcar transiciones. Pero siempre los jóvenes, los adolescentes, en su periodo de transición y cambio, están buscando su independencia, no tienen claro sus ideas, están tratando de acomodarse, se acomodan más a lo que se ajusta a sus gustos, a sus pasiones, no tienen principios y valores para poder discernir, así que no tienen discernimiento. Son adolescentes, adolecen de muchas cosas. Por lo tanto, lo que le va a llamar la atención es aquello que alimenta su pasión, y por eso tenemos pues todo este énfasis en la sexualidad, que fue uno de los grandes cambios de los políticos de izquierda, y fue un énfasis en la sexualidad libre. Eso atrajo a miles de jóvenes. Cuando te ofrecen que no hay pecado, no hay maldad, pues ¿qué quieres? Entonces, la respuesta de la iglesia tiene que ser una respuesta bien pensada. Lamentablemente, como dentro de la misma iglesia se forma una lucha entre los pastores más jóvenes que querían pensar de otra manera
y los pastores mayores que tienen miedo de que estos jóvenes empiecen a cambiar la iglesia. Yo creo un miedo justificado, pero mal manejado, porque el problema no es la duda que yo tenga de ti. El problema es cómo te trato por la duda que tengo. Si yo tengo duda de tu actuar, yo tengo que investigar, no tengo que detenerte. O sea, eso es lo que pasa con el liderazgo antiguo, que no intenta ver hacia dónde van, cómo los puedo guiar, sino que generalmente, y voy a hacer algunas generalizaciones durante mi intervención, porque las generalizaciones no son malas, solo que la gente tiene que entender que una generalización tiene excepciones, pero si yo digo los cinturones de seguridad salvan vidas, también matan a algunos, pero es una generalización buena, así que dentro de mis respuestas yo hago generalizaciones. Si yo digo a la iglesia, no estaba preparada para responder, respondió mal a la situación y dijo no, en muchas cosas. Entonces ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Empezó que ciertos cristianos intentaron participar en la vida política y lograron, sin preparación. Y un cristiano mal preparado, metido en la política, es una bomba de tiempo. Y tú no puedes entrar mal preparado al foso de los leones, pues. Es como cuando la gente me dice, pero la política es sucia. No, la política no es sucia. La política es el arte de gobernar y que incluye desde las ideas hasta el votante, hasta el participante en la vida activa política o la política partidista. La política define 1000 cosas. Entonces la política no es sucia. Tampoco el catolicismo es sucio, el sacerdocio es sucio. Tampoco los pastores son sucios, pero hay pastores sucios, hay sacerdotes sucios, hay políticos sucios. Entonces, una de las cosas que tristemente no se dio es que estos que intentaron ingresar a la vida política en los distintos países, Guatemala, Colombia, Chile, fueron personas, primero, que les gustó la política, pero no los dejaban en sus iglesias y lo hicieron a cuenta particular. Muchos de ellos no preparados para la política, sino preparados por un buen discurso porque crecieron en la iglesia. En la iglesia hablamos todo, entonces. Y otros luego, y dejaron mal. Y luego otros que lograron consolidar un liderazgo más bien caudillista dentro de la iglesia, sea porque eran pastores de una congregación grande, y entonces tuvieron votos, fueron elegidos, y también se comportaron políticamente como los partidos, o sea, fue otro partido que se comportó dentro, no asistiendo a las sesiones del Congreso, igual que todos los demás, buscando fondos para o proyectos para su comunidad. Entonces, se metió en el mismo sistema. Entonces la gente dijo, no, son todos iguales, evangélicos en la política son todos iguales. Entonces, recién estamos, en mi caso en Chile, recién estamos trabajando para que haya una escuela de formación política. Porque eso es esencial. Mientras no formemos jóvenes cristianos con ética bíblica y con carrera política, nunca vamos a tener una buena participación en la política. Entonces ahora yo tengo que definir, y cuando la gente me pregunta qué opina de la participación del cristiano en la política, bueno, yo tengo que ver, bueno, primero, todos participamos en la política. No hay individuo que no participe en política. El tipo que da su opinión, yo no creo en la política, ya participó en la política. El que dice yo estoy a favor de la izquierda, la derecha, político. El que me dice a mí, pastor, usted no debería hablar de política, no me hizo religión el tipo. El tipo me hizo política. Entonces, primero, todos participamos en política, le guste o no le guste. Segundo, ¿puedo participar en la política? ¿Debo votar o no votar? ¿Debo apoyar a un candidato así indirecta o directamente? Todo cristiano debe votar. Lo peor que puede hacer un cristiano es luego estar llorando como cobarde lo que no protegió como un valiente. Tiene que votar. Yo pierdo votando. Yo no pierdo dando ideas. Ya. Entonces el cristiano tiene que aprender a votar. Allí cuando tiene que aprender a votar, viene la parte que tú dices. ¿Por quién voto? Ya.
como no estoy eligiendo pastor en primer lugar. Eso yo tengo que mantenerlo en mente. La gente cree que está eligiendo pastor o que cree que está eligiendo un candidato evangélico. Ni aun los candidatos evangélicos uno puede apoyarlos 100%. ¿Cierto? Entonces viene esa parte, ¿por quién voto? Y tristemente llegamos a la conclusión de que ha cambiado tanto la vida política de las naciones que hoy no se exige una calidad moral de los políticos. Hoy cualquier político puede ser un inmoral y ser elegido. Antes en Estados Unidos, pues se descubrieron candidatos a vicepresidente que tenían algo por ahí escondido y se acabó la carrera política de los tipos. Hoy no. Hoy tienes un Trump que tiene todo en historia. Hoy tienes políticos que, bueno, hacen lo Clinton, que tuvo relaciones sexuales en la Casa Blanca. ¿Sí? Hoy la moral de los políticos a la gente no le interesa. ¿Le debe interesar al cristiano? Sí. Le deben interesar, pero no totalmente. Porque cuando yo voy a comprar a un supermercado, yo no sé si el dueño del supermercado es inmoral o no. Es una función dentro del país, del Estado. Entonces, obviamente voy a tratar de elegir a alguien que sea consistente entre sus valores y los valores que apoye y su estilo de vida. Pero si no encuentro una persona que es consistente, su vida valórica con su vida política y sus inclinaciones y posiciones políticas en diferentes asuntos, tengo que votar por él, si es que sus posiciones son más cercanas a las mías. Porque si yo me pongo a buscar moralidad en todos los demás, es la misma historia. Si pecado es pecado, maldad es maldad. Entonces, ahí tengo una distinción que tengo que hacer. Entonces, llegamos al momento en que si un cristiano, como ocurrió en Chile, quiere participar en forma independiente de la política, no tiene ninguna opción de ganar. Entonces, ¿para qué pierdo mi voto en alguien que no tiene ninguna opción de ganar? Porque el sistema no se lo permite como independiente. Entonces ese candidato cristiano va a tener que meterse dentro del sistema político, obligadamente, si quiere ganar. Pero si quiere ganar va a utilizar los medios que existen, pero su motivación es diferente. Yo tengo que ver la motivación del individuo. Si utiliza los medios y es elegido, entonces él tiene que decir, ok, yo me voy, para poder ser elegido tengo que elegir un partido político. Entonces, voy a elegir el partido político que más se acerque a mis ideales, sabiendo que nunca voy a encontrar uno que tenga todos mis ideales y mis principios. Elijo este que tiene más mis ideales, y lo segundo que tengo que analizar es de qué sistema de pensamiento viene ese partido político. Porque yo puedo encontrar gran candidato en el izquierdismo, pero es ateo, anti-Dios, anti-ética bíblica. Entonces, aunque el tipo tenga grandes valores morales como persona, su sistema político lo lleva a ser un enemigo de nuestra fe. O sea, otra distinción. Y luego, entonces, si yo apoyo a un candidato que se presenta en un partido político, y ese candidato que entra a ese partido político para poder ser elegido y utilizar el sistema, entonces él tiene que mantener sus convicciones. Y lo que le va a decir, a mí me consultan muchos que quieren entrar, entonces yo le digo, esto es lo que tienes que decirles. Yo entro al partido político para usarlo a ustedes. Así, claro, así es decir, y ustedes quieren usarme a mí. Entonces yo los voy a usar a ustedes para lo que me conviene. Y ustedes me van a usar a mí para lo que les conviene. Ustedes me dicen dónde no les conviene y yo les digo dónde no me conviene. Entonces, si yo entro al partido político diciéndole, yo nunca tengo un voto partidista. Yo no voto en bloque. Sí, ustedes pueden aprobar el aborto, yo de su partido voy a votar en contra. Entonces, yo lo que estoy tratando de enseñar a la gente es que lleve al máximo sus convicciones y pueda aplicarlas, pero utilizando el sistema en forma adecuada. No podemos pensar fuera del sistema.
No, no se puede. O sea, yo creo que es una de las cosas que a veces nos cuesta entender. Queremos transformar el sistema para poder generar cambios cuando el sistema ya es parte del proceso, ¿no? Es cuando la gente me dice, pastor, ¿puedo trabajar en un supermercado? Ahí venden alcohol, licores. O sea, no vas a trabajar en ninguna parte, en todas partes se venden cosas malas. Pues, sí, claro. Yo quisiera saber, bueno, hay una diferencia que yo veo entre participar en política y tener una postura política. Y uno como líder continuamente está confrontado con eso, porque las personas quieren saber cuál es tu postura. Y uno a veces se cohíbe de decir y expresar también, para no ser malinterpretado de que estoy influyendo en eso, cuando en mi parecer es algo que sí deberíamos ser como líderes, influenciar políticamente, ¿sí? Pero esto todavía sigue siendo muy difícil y un tabú entre nosotros, porque entonces decimos, no, mejor no hablemos de eso, o no le digamos cuál es mi postura para que no se vaya, o para que no vaya a interpretar que yo estoy en pro de un partido o de una postura como tal, cuando de hecho la política hace parte de la vida de cada uno. Yo estudié en una universidad pública y cuando yo llegué a los pies del Señor, una de las cosas que yo me encontré fue, venga, yo vengo con todo un bagaje de cosas, feminismo, izquierda, y aquí no se habla nada de eso, o sea, ok, entonces tengo que dejar eso para encontrarme con Cristo. Y de hecho, en los primeros años de mi vida cristiana, nunca volví a tocar el tema político, aunque hacía parte de mí. Sí, yo siempre estaba ahí como yo decía, bueno, pero ¿cómo voy a ir metiendo esto acá? Que no sea malinterpretada, pero que yo estoy diciendo, parece que vivieran en otro lugar, que no es aquí, que no es lo que estamos viviendo. Pero lo asumí al principio como, eso es parte de la decisión que yo estoy tomando. Luego con el tiempo dije, ¿por qué? Si eso es parte de mí, soy un ser político también. Entonces, ¿cómo manejar eso entre la participación y la postura política que yo tengo de una manera abierta? Porque soy cristiana, eso no me puede quitar esa parte de lo que yo soy. Muy interesante tu pregunta realmente, porque la falla allí es del sistema evangélico, no es de la persona que llega. El mensaje del Evangelio es venga tal como está. Pero inmediatamente la segunda parte del mensaje es no puede seguir tal como vino. Entonces toda persona llega con su formación, con sus preconcepciones en todas las áreas de la vida. La sexualidad, la familia, la política. Llegamos al Evangelio con ese estado mental, ¿cierto? Por eso me encanta Cristo, pues. Porque el Evangelio es inmediatamente confrontacional con aquel que evidencia el nuevo nacimiento. Es totalmente confrontacional. Eres rico, da tu dinero a los pobres. Yo quiero despedirme de mis padres. No, sígueme. Maestro, mi padre murió, lo voy a enterrar. No, sígueme. Qué insensible este Cristo. No deja ni despedirse, no deja ni enterrar al papá y al otro le pide todo el dinero. ¿Eso era lo que Cristo quería enseñar? No, Cristo quería enseñar lo que te faltó que te enseñen a ti. Que es, señores, el que pone las condiciones aquí soy yo. ¿Tú te imaginas que el discipulado de Cristo hubiera comenzado dándole permiso a la gente para lo que quería? Yo quiero seguirte, pero permíteme cerrar mi negocio de pescadería que tengo acá y después de unos meses te sigo. Si Cristo hubiera iniciado el proceso de discipulado de esa manera, todos le pondríamos condiciones. Entonces aquí viene la parte triste y el vacío de la iglesia. En mi concepto, todo el que llega a la vida de la iglesia tiene que pasar por un proceso de formación teológica, doctrinal, cívica, ética, moral, porque entra un nuevo reino. Lo que pasa es que ahora la gente va aprendiendo poquito a poquito. Como te pasó a ti.
Ah, no, aquí no hablan de política. Calladito. Entonces, cada uno empieza y de repente alguien habló, así se habla, pues. Pero no hay un sistema, ¿me comprende? Entonces esa es la parte triste para mí de la iglesia, porque las iglesias están dispuestas a invertir $20,000 trayendo un cantante que los va a entretener por 2 horas, pero no invierte los $20,000 en una universidad, en cursos valóricos, éticos, de formación de la gente. Por eso estamos como estamos. Por eso no hay respuesta a lo que tú dices, porque la iglesia debería tener, para eso fuimos llamados los pastores. Entonces, muy lindo el ejemplo que tú pusiste, porque la iglesia debería haberte entregado toda la respuesta. Y cuando la iglesia te entrega la respuesta, la persona queda confrontada. Y dice, oye, esto sí es duro, ¿no? Y por eso la gente va a veces aceptando a Cristo. En la primera levantó la mano, pero no aceptó a Cristo para nada, solo le lavaron el cerebro emocionalmente. Exactamente. Entonces, por eso son procesos, debe ser más confrontacional el proceso por el bien de la persona y para que su crecimiento sea sistemático y más rápido en la vida. Entonces, tú dijiste algo allí, ¿cuál fue la palabra? La postura, ¿cierto? Todo cristiano debe ser formado para que tenga sus posturas bíblicas en todas las áreas de su vida lo antes posible. Yo tengo una postura política y yo la hago claro. La gente me dice, ¿usted es de derecha? Correcto. Si divides el mundo en izquierda y derecha, soy de derecha. ¿Y tú? No, a mí no me gusta la derecha porque el presidente Piñera hizo... No, dime, el sistema de pensamiento, no me hables de individuo, porque la gente discute en otros niveles. Cuando tú quieres discutir sistema de pensamiento, te hablan de un tipo. Igual que acá. Sí, Aquí todo de derecha es Uribe. Exactamente. Todo el que está a favor de la vida. Yo tengo que llevarlos sistema de pensamiento. Entonces, todo cristiano debe tener una postura. Y en todo, yo tengo una postura. ¿Okay? ¿Cuál es mi postura? Yo soy de derecha. ¿Por qué? Porque el sistema pensamiento de derecha tiene una creencia en Dios, sea que lo practiquen o no. Cuando uno le dice que el sistema de derecha tiene la apertura al pensamiento de la creencia en Dios. Sí, pero no le sirve para nada a Dios porque son católicos, anden detrás de las vírgenes. No tiene nada que ver. Es decir, la persona no ha llegado a concebir la profundidad de lo que uno está diciendo. Entonces aquí hay una percepción de Dios. Entonces yo me voy a esa percepción. No puedo estar aquí y unirme. No existe Dios, no existe pecado, no existe maldad. La Biblia es una locura. ¿Cómo me voy a unir acá? O sea, no tengo ningún encuentro. Mi único encuentro, la mano extendida del mendigo, que quiero que me den algo. Entonces, mi postura, ¿qué tiene que ser? Bien clara. Yo tengo postura en divorcio, postura en sexualidad, tengo postura en si se debe tener sexo oral, sexo anal, en todo tengo postura. Yo tengo que conocer mi postura. En todo. Es decir, que la gente me critique por mi postura, bienvenido. Que la gente me critique porque no sabe quién soy, terrible. O sea, yo no quiero que la gente diga, mi pastor... No sé qué pensará. No. Pero mira que ese es un tema interesante porque en la historia que hemos tenido con Colombia hemos podido, digamos, que recorrer esas etapas donde comenzaron los cristianos a aparecer en política, lo que tú decías. Algunos trabajaron para el tema de la Constitución del 91, para más en el interés de ser un Estado laico, de que tengamos derechos y todas estas cosas, pero ya en las respuestas frente a lo que era el desafío no había tanta preparación. Después comienza a surgir, digamos que todo este pensamiento de izquierda y surge también lo que algunos denominaron el evangelio marginal. Entonces, es que el evangelio de Cristo es una respuesta al pobre, al necesitado, a las minorías y comienzan allí a levantarse y apoyarse en ideas de la izquierda. Entonces llega un momento en que la iglesia coge fuerza en las dos áreas. Porque entonces llegó alguien que reflexionó bíblicamente con el pensamiento del evangelio marginal, de la respuesta que necesitan las minorías, del interés de Jesucristo que vino a darle dignidad a la mujer, que vino a dar por los pobres, pero viene lo otro que es también una propuesta derecha.
Y yo creo que una de las cosas más complejas fue cuando la iglesia dijo, yo no me voy a embolatar con que en la iglesia hayan debates. Y como que, por lo menos yo soy de los que me digo, soy responsable en gran parte, le decía a mi esposa una vez, porque para la última elección del presidente decidí no hablar de política. Cuando antes sí lo hacía, y de pronto por lo menos no invitaba a candidatos, pero tenía una postura. La elección de este presidente. Sí, de este presidente, del presidente Petro. Entonces, es como que dijimos, no, yo no me voy a meter porque... A todos los demás no les tuviste miedo. Entonces, como que ya... Entonces, digo, claro, nos faltó, y lo veo en escala, como que al ver que ya se había levantado entre la iglesia los dos pensamientos, muchos fuimos demasiado políticamente correctos, me incluyo en ellos, y decidimos no dar debate, decidimos no dar postura a lo que decía Nuri, y hoy vemos que fue un grave error. Y entonces la pregunta que quiero ahí plantear es, pastor, o sea, ¿qué tanta responsabilidad y de qué manera debemos de asumirla los pastores o los líderes en hablar de política? Porque encontramos personas que de pronto se han preparado para tener un discurso de izquierda y aún con elementos de este evangelio marginal, que cuando uno no profundiza, resulta uno diciendo, no, sí, tiene razón. Bueno, todo debemos hacerlo como pastores. El pastor no debe saber todo. Debe saber mucho, no debe saber todo, pero debe ser experto en ciertas áreas y en otras apoyarse de expertos. El pastor es un supervisor, ese es su título, es un superintendente, un sobreveedor, un obispo. Entonces yo tengo el deber de que, por ejemplo, si tú me invitas a conferencias sobre manejar el dinero, la economía, yo no te acepto. Porque yo, aunque soy un contador, no soy un experto, no es mi temática. Yo te digo, invita a un Andrés Panasiuk, que lo va a hacer millones de veces mejor que yo. Entonces, el pastor no tiene por qué ser un experto en todo, pero tiene que supervisar todo y permitir que la iglesia sea entrenada en todos los aspectos de la vida. La gran mayoría de los pastores no lo hace. Para mí, por ejemplo, una de las claves que cambió mi percepción de, porque yo viví todo esto, lo que ustedes están diciendo, pues yo lo tuve que vivir solito. Hablo, no hablo, me pregunta la gente, le contesto. Estoy en medio de 5.000 personas y me preguntan allá algo, ¿qué hago? ¿Qué contesto? Me dije, no, yo voy a contestar todo, pues. Si para eso Dios me llamó. O sea, ¿cómo yo voy como el avestruz voy a esconder mi cabeza esa pregunta? No, esa no la toco. O sea, no. Entonces, el pastor tiene que prepararse y preparar la congregación para todo. Lo que cambió mi percepción de cómo confrontar las situaciones fue cuando Pablo se despide en Hechos de los hermanos de Éfeso. Y le dice, señores, de entre ustedes se van a levantar lobos rapaces. Y tú tienes lobos rapaces dentro de la iglesia. Yo como pastor no puedo permitir que la filosofía de pensamiento de los lobos rapaces que están dentro de la iglesia comience a infectar hermanos. Ahí va la otra parte de la respuesta. Si yo no tengo una postura sabia, bíblica, ¿sabe quién tiene la postura? La gente de la iglesia. Porque si yo tengo 100 miembros de la iglesia y yo no le enseño mi postura en todas las áreas de la vida, entonces ellos conversan, pues. Entonces el que es más influyente, el que habla más, este es el que metió su postura allá. Peor cuando tienen grupos de estudio bíblico, ¿cierto? En los grupos de estudio bíblico, cuando yo por eso me opongo a los grupos de estudio bíblico, que vamos a tener grupos. Usted, hermano, hágase cargo, usted tiene 15 años en la iglesia, ya debería hacerse cargo, hágase cargo, hermano. Entonces que no tiene idea, ¿y usted qué opina, hermano? Bueno, yo opino esto, y el otro, yo opino esto. ¿Quién le dijo que la Biblia es para que la gente esté opinando? Yo tengo que poner un líder aquí bien preparado, entrenado, que ha invertido dinero, que lo mandé a estudiar, que yo tengo 20 personas grandiosas en mi iglesia. Yo voy a invertir dinero, a este le pago. Este está enseñando sobre la familia, le voy a pagar un curso sobre familia que están dando en Costa Rica, lo mando allá, porque yo quiero tener la respuesta para la iglesia. Entonces, el apóstol
le dice, se van a levantar lobos rapaces entre ustedes. Entonces tú tienes niños, adolescentes, adultos, maduros e inmaduros, y tienes lobos rapaces, y tienes... Todo esto yo tengo que administrarlo sabiamente. Entonces el apóstol dice, miren, si algunos de ustedes se apartan de la fe y los hacen pedazos, yo no tengo sangre en mis manos. Y la razón que él dice, yo no tengo sangre en mis manos, dice, porque yo les he predicado todo el consejo de Dios. Si alguno de aquí vota por Petro, porque yo no le he dicho, tengo sangre en mis manos. ¿O no? Gracias, pastor. Va a dormir. Claro, porque yo dejé en la ignorancia a la gente que tengo que sacarla de la ignorancia. Por eso me encanta lo que dice C.S. Lewis. Si yo no ayudo a mis hermanos ignorantes, que no tienen otra defensa que no sea un cristiano preparado, que no tiene otra defensa frente a los ataques intelectuales de los paganos, es como que yo haya depuesto las armas y haya entregado a los hermanos a los enemigos. Los pastores que nos instruyen en el tema del homosexualismo entregan a los jóvenes al homosexualismo. Los pastores que nos entrenan sobre feminismo a las mujeres, entrenan a las mujeres para el feminismo. Porque, nota el ejemplo de ella, es espectacular. Ella llega con todo un mundo de ideas políticas. Y para ella es normal. Así que ella no llega pensando, oh, Cristo pensó todo lo contrario. No, ella llega con su mente normal a ser parte de una congregación. Y ahora tienes 300 personas con esa mente acá. Sí, porque yo tengo que permitir que se mantengan en ese sistema de pensamiento. Mi obligación es sacarlo de ese sistema de pensamiento. Entonces, mi labor es enseñar todo el consejo de Dios. Mi postura es absolutamente clara. La gente me puede criticar por mi postura, pero no porque no sabe cuál es mi postura. La gente sabe que mi postura en Chile es apoyar a un candidato a presidente con nombre y apellido. Y yo le digo a los pastores, díganme bíblicamente por qué no puedo hacerlo. A ver, ¿qué versículo bíblico, qué porción bíblica de la palabra me impide hacerlo? No, pastor, que nunca se ha hecho. No, abre tu Biblia, no me digas lo que nunca se ha hecho. No, pastor, es que la gente puede pensar que usted es político. Soy político, ¿qué quieres que piense? No, pastor, es que nunca se ha hecho y no, pues a la gente se va de la iglesia cuando los pastores, que se vayan todos y yo estoy aquí para enseñar. Si yo no enseño algo para que no se vaya la gente, yo no tengo una libertad pastoral. Yo no estoy actuando como un ministro del Evangelio. Yo voy a enseñar todo el consejo de Dios, aunque me quede solo. ¿Te imaginas a Cristo? No, por favor, no enseñen eso, porque no se nos vaya la multitud. No. Yo tengo que enseñar. Entonces, yo llegué al momento en que dije, a ver, bíblicamente, y empecé a estudiar la palabra. ¿Qué porción de la Escritura me impide a mí a apoyar directamente con nombre y apellido a una persona para una posición política? Yo tengo que ver, la interpretación bíblica es una interpretación consistente cuando el principio desprendido de una buena interpretación bíblica se puede aplicar en todas las áreas de la vida. Si se aplica a un área y a otra no, no es un principio bíblico. Entonces, yo digo, ¿puedo recomendar a un médico? Claro. ¿Puedo recomendar a un abogado? Claro. ¿Por qué no puedo recomendar a un político? Que te comprometen, se sientes más comprometido, me imagino. No hay nada que me lo impida. También por la concepción de política inicial. Claro, porque Porque creen que es malo. Entonces, porque un pastor que predica a un líder las cosas buenas de Jesús se va a meter en una cosa que es mala o que tú no sabes ahí con quién te vas a encontrar. indudable, pero yo, por ejemplo, ¿debo yo predicar de la inmigración ilegal como algo permitido por la palabra de Dios?
No, yo tengo que decir que es ilegal. O sea, que entre un tipo en Estados Unidos con la bandera de Chile y la bandera del cristianismo y viene a Estados Unidos, oye, no, pues esconde la bandera del cristianismo de Chile como quiera, pero el cristianismo escóndela. ¿Cómo vas a hacer algo ilegal? No, pero es que tengo necesidad. Ah, bueno, entra a robar un supermercado, pues. Entonces, los principios tienen que cubrir todo el área. Yo no tengo ningún impedimento para, bíblicamente, la opinión de la gente, sí. Pero yo estoy para cambiar la opinión de la gente, no para que la opinión de la gente dirija mi ministerio. Claro. Pastor, y en ese sentido, pues, hemos hablado del rol del cristiano, el rol del pastor, de la iglesia, y me gustaría preguntar sobre el rol de la familia. Hace 5 años más o menos, digamos, nosotros hablábamos y les comentábamos a la iglesia sobre el tema de la ideología de género y me miraban como si estuviera hablando en chino. Tenía debates en los colegios y era una realidad latente. Hoy actualmente elegimos anteriormente una alcaldesa LGTBI que dejó un colegio LGTBI con baños mixtos. Hoy en las mallas curriculares se está hablando abiertamente y se está diciendo los niños pueden elegir si ser niños o ser niñas. Actualmente en el Congreso de Colombia se está debatiendo 2 leyes. Una que busca penalizar a los pastores que hablen de temas de terapia de conversión, se está dando un fuerte debate, y otro debate sobre el tema de la educación de los niños. ¿Quién debería educar a los niños y cómo quieren tratar de atraparse a los niños a través de la educación y los niños son del Estado? Entonces se está dando un ejercicio quizás de atrapar, pero los tiempos son muy rápidos. Hace 5 años yo les hablaba de los ejemplos en Gran Bretaña, por ejemplo, que una mujer, un hombre se autopercibía como mujer y perfectamente en la legislación podían incluir a este hombre en una cárcel de mujeres y allí violó a 5 mujeres, sin embargo es normal. Aquí hoy lo hablo y hoy quizás, no, eso nunca va a llegar a Colombia, pero los tiempos están siendo muy rápidos y todo el mundo no dice su sexo, sino dice mi género es tal. Lo aceptamos muy rápido. ¿Cuál es el rol de la familia frente a eso? Porque muy seguramente esto en un par de años no muy lejano se verá, y se verán mujeres, hombres participando en campeonatos de mujeres, se verá hombres que se autoperciben como mujeres yendo a los lugares donde pertenecen las mujeres. Hoy la población LGTBI a nivel distrital y gubernamental están incluidas igual que las mujeres y están allí. Entonces, ¿cuál es el rol de la familia frente a lo que estamos viviendo y frente a estos tiempos que son demasiado acelerados? Aunque nuestro deber es influenciar toda la sociedad. Yo creo que hubo una resistencia a la predicación del reino de Dios porque hubo extremos, pero como dicen en inglés, estaban bañando al bebé y botaron la tina con bebé y todo. Botaron el agua y el bebé y dejaron de hablar del reino de Dios. Y la realidad es que Cristo vino a instituir el reino de Dios. Cuando Él dijo arrepentido y convertido porque el reino del cielo está entre vosotros. Cuando Él salió a predicar el evangelio del reino. Él no salió a predicar una religión. Cuando se entiende el concepto de ciudadanía del reino. Yo estaba estudiando, por ejemplo, todo lo que fue el colonialismo inglés. Llegaban a los países de Centroamérica, ahí donde los morenitos, boom, 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 se acabó el boom, boom, boom aquí. Esta es otra cultura. Los tipos con faldas y todo. Hey, señores, camisa y corbata, orden del rey. Eso es destructivo aquí entre los seres humanos. En el Evangelio no. En el Evangelio así tiene que ser. Usted fue formada políticamente de izquierda. Bienvenida, señora. Aquí la cosa es diferente. Entonces, el rol de la familia es esencial. Y obviamente yo soy uno de los que lucha porque los padres tienen el derecho único y preferente de enseñar a los hijos. Todo lo que tiene que ver con valores, principios, sexualidad, todo eso son los padres. El problema es que si llega una persona como ella, con sus ideas, y yo no le enseño
y no cambió sus ideas, ella va a seguir transmitiendo sus ideas políticas a sus hijos. Aunque adore y cante, aprendió a cantar, orar, ofrendar, aprendió todo. No le enseñé eso y ella automáticamente sigue enseñando eso o se reprime como lo hizo ella, ¿cierto? Entonces llega todo esto al mundo y llega a la sociedad. ¿Quién es responsable primario entonces? La Iglesia. La Iglesia tiene que enseñar a las familias. ¿Y quién es el responsable principal? El pastor. ¿Por qué? Porque si el pastor no tiene que enseñar de familia. En la familia hay cosas técnicas que no tienen por qué meterse todos los pastores. Y por eso no se meten. Algunos hacen bien en no meterse. Se meten en posiciones en la vida sexual, sexo anal, sexo oral, caricia. No tienen ni idea. Cuando yo estudio la biología, la anatomía, estudio la vida emocional de una mujer y todo eso, y tengo que meter los principios bíblicos en esto, y tengo que entender que una mujer no se excita simplemente porque se desnudó el marido, pues. El hombre sí. Pero entonces tengo que meterle principios bíblicos a esto, pero tengo que ser específico en el entrenamiento, ¿cierto? Yo no puedo dejar en el aire esto, que ese ha sido el peor problema, pero el pastor no sabe esto. Oye, pero contrate a alguien que sabe, pues. Entonces, el problema es que como todo se volvió emocional y sentimental, entonces es mejor invertir millones en tener una tremenda pantalla en una iglesia, lindísima, me encanta. Si existe el dinero, cómprela. Pero no deje de invertir en la educación de los padres. Así que una cosa, el pastor es el principal responsable de la ignorancia de la familia que asiste a su iglesia. ¿Por qué es el principal responsable? Porque él es el que tiene que enseñar. ¿De dónde aprende la gente? Segundo, ¿por qué es el principal responsable él? Porque si él no sabe, y en su congregación nadie sabe, tiene que contratar personas. Y claro, los pastores no quieren contratar. Y el cristianismo es igual que todo el mundo. Si tú quieres traer a un baratieri, ¿cierto?, que le das una ofrenda de $100, te va a venir a hablar puras pavadas, pues. Pero si quieres un profesional que ha invertido años en su educación, te va a cobrar, pues. Ya, pero ¿por qué la gente dentro de la iglesia nunca entendió eso? Por los mismos pastores. Entonces, si yo quiero traer un médico que el tipo ha estudiado como 8 o 10 años para que venga, una doctora, para que venga a enseñarle a las mujeres sobre sus problemas menstruales, su periodo premenstrual, postmenstrual, para que venga a enseñarle sobre menopausia, su cuidado, tengo que pagarle. Pues no, yo quiero traer al estudiante de medicina, el hermanito está estudiando medicina, venga acá, la hermana es enfermera, venga acá, gratis. No, pues páguele a un médico que venga. Entonces, por eso también es el responsable el pastor. Tercero, porque no invierte dinero en preparar a la gente. La iglesia debe tener un presupuesto de preparación de su gente. En Japón un tiempo era obligatorio para las empresas tener consejeros. Obvio, pues. Si tú tienes un empleado y tiene problemas, le ayudas, es un mejor empleado. Entonces, el pastor tiene que invertir dinero en la preparación de la gente. Y cuando descubre un líder y le echa el ojo, descubre un líder que es bueno en sonido, tiene habilidades. Yo lo mando al próximo curso de sonido. No con el hermanito de la iglesia, de la iglesia de los 3 ángeles cantores. Lo voy a mandar con el mejor sonidista de Colombia a tomar un curso, porque yo quiero lo mejor en mi iglesia, pues. Entonces el pastor tiene que asumir esa responsabilidad y en su presupuesto tiene que tener eso, tiene que exigir a la iglesia. Y luego tiene que obligar. Esta es la parte que le duele a mucha gente. Pero yo le enseño a los pastores, usted tiene que obligar. Me dice, pastor, yo quiero tener unos cursos pero para mis líderes, pero la verdad es que somos como 20, tengo como 20 líderes, pero cuando invito a algo vienen como 3. Ah, ok, le digo, entonces vienen 3 líderes
y usted a los otros 17 lo sigue manteniendo como líder. Ajá, vagos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es el problema del liderazgo o el problema del pastor? El problema del pastor. Ya. Entonces hay pastores que me dicen, pastor, que no podemos obligarnos. Si usted obliga. Pues llegó un ciclista que llegaba todos los domingos con sus pantalones ajustados. Después de llegar de andar en bicicleta, llegaba todo sudado con los pantalones ajustados ahí sentado ahí. No, tuve que, hermano, no me llegue así a la iglesia, no, que está mostrando lo que no debe mostrar. Usted, si usted quiere mostrarlo, vaya a mostrárselo a su mujer, pero aquí no venga a mostrarlo. Sí, claro que obligamos. Entonces yo tengo la obligación como pastor de decir, señores, vamos a tener un año de entrenamiento acá. Y los que quieren permanecer como líderes o ser líderes, tienen que asistir. Entonces, ahí es la forma de entrenar a la familia. Porque a la familia no hay que meterle a un padre a enseñar ideología de género. Si cuando a mí me pasó hace, 15, 20 años, cuando yo empecé a hablar de estas temáticas, creían que estaba loco. Pues. Lo influenciaron los gringos. ¿Sí? El tipo vive en su mansión allá en Miami, no, yo vivo en California, hermano, se equivocó. Mi mansión está en California. Más caro, ¿no? Y a mí me encanta tirarle la lengua a la gente. Un día pues me invitaron a Nueva York y un señor ahí que me invitó tenía un Lamborghini. Entonces me fue a buscar al hotel porque quería, me subí al Lamborghini ahí, que me tomen foto y lo subí a mis redes. Me bombardearon, que claro, con las ofrendas. Ya, el pastor tiene que asumir su liderazgo y hoy más que nunca. Entonces la familia, el padre de familia no puede enseñar lo que no sabe o lo va a enseñar mal o lo va a enseñar gritándole a los hijos o el hijo no le va a poner atención porque unos muchachos de 10, 12 años a mí me ponen atención porque me ponen atención. Yo en mis conferencias, voy a Nolaima ahí, yo tengo conferencia con 1,600 más 600, como 1,200 alumnos. No se me mueve nadie. Claro, al inicio, cuando empecé a ir, no, era el relajo, imagínate, adolescente. ¿Qué de esos muchachos nunca habían tenido conferencias? Entonces al principio tuve que los profesores ponerlos allí. Luego un sistema. Le dije, mire, el que me esté haciendo desorden lo paro aquí al lado mío a dar la conferencia conmigo. Me empezó a hacer desorden uno. Tú, acá. No quería moverse, no sigo con la conferencia. Empezaron a gritar. Tampoco. Profesores, entonces lo sacan. Vino acá, aquí estuvo. Como a los 15 minutos estaban todos calladitos. Entonces como a los 15 minutos me caigo y le digo, ¿ya aprendiste, amigo? Sí, señor. Si vuelves a hacerlo, te vuelvo a llorar. Ok, listo. Nunca más. Pero un papá que quiere hablarle a sus hijos, que nunca ha hablado, primero, que nunca ha tenido una conversación formal de temas tan delicados como estos, no puede hacerlo. O lo va a hacer con un estilo hiriente que más va a dañar la comunicación. Entonces por eso se necesita que los padres sean formados para que tengan la misma información que tiene el pastor en su mente. Y segundo, para que si el padre no tiene la habilidad, no todos los padres tienen la habilidad de poder enseñar y hablar de estas temáticas, van a hablar pavadas algunos porque no están preparados, es como que a mí me pongan a dar una clase de, de trigonometría, pues voy a meter las patas porque no tengo idea. Pero entonces yo tengo que decirle, ok, ustedes no pueden, todos los niños tienen que venir a esta clase y va a dar un experto. Entonces empezamos a trabajar como se debe. Terminando, porque ya... bueno, pasa Juancho, dale. En una respuesta así, es que algo que se dio acá fue, quedan dos candidatos, volviendo a la política, quedan dos candidatos, y uno pues estaba investigado por corrupción y el otro era pues el que tenemos ahorita. Entonces,
pues yo voté en contra del que tenemos ahorita. Entonces yo peleaba con los jóvenes o debatía y me decían, pero es que él está, es más, Rodolfo ahorita está, creo que preso, bueno, no sé, está en un proceso. Y yo le digo, no, pues que yo voté fue en contra de Petro. Entonces, ¿se va el voto en blanco como una elección sabia o siempre tiene que ser por un gobernante? No, porque todo voto elige. Votar en blanco elige al ganador. El voto en blanco es por el que ganó. Exacto. Que la intención del votante, o sea, más lo que piensa él. No existe. Sí. Sí, la intención del votante, en el caso de un cristiano, la intención del votante primariamente es por sistema de pensamiento, no por persona. Independientemente de la persona. Cuando yo tengo dos candidatos, uno va a ser elegido. Pues. Entonces yo, ¿qué me pongo? Ah, no elijo a nadie. No, salvo mi responsabilidad votando en blanco. Claro, entonces va a ser elegido. Entonces, si se ponen a buscarle, oye, nos ponemos a comparar. Bueno, Petro fue guerrillero. ¿Cuántos mataría? Investiguemos cuántos mató. Este es corrupto. No se puede. Yo voy por sistema de pensamiento. Este sistema es anti-Dios, anti-ética bíblica. Este sistema, como sistema, tiene ciertas conexiones conmigo y es lo que voy a hacer. No, quiero dejarte con una última pregunta. La iglesia y el activismo. ¿Hasta dónde podemos nosotros movilizar a la iglesia a hacer activismo en la política? Es decir, que no solamente pueda pensar libremente, sino también sea protagonista de los cambios sociales. Yo creo que la iglesia no está para hacer política. ¿Ya? Los cristianos deben participar activamente en la vida política. De acuerdo a las capacidades, los dones, los talentos que tiene, participar en la vida política, desde el voto en adelante. Como persona, una persona puede influenciar a otras y tomar un rol protagónico de ser un activista, de promover un sistema o un partido político como persona. Como iglesia, no creo que debemos hacerlo. Como iglesia podemos apoyar movimientos morales, valóricos. Por ejemplo, si con mis hijos no te metas, hace una convención o una caminata o algo así. No creo que sirven para nada esas caminatas en la realidad, pero si se hace algo de presencia de cristianos, yo creo que una iglesia debe incluirse en una lucha moral así. Pero como activista dentro de un sistema político para apoyar determinados partidos o en eso no. Si hay una movilización de la gente en contra del aborto, la iglesia puede participar en todo eso, pero no es un activismo partidista, es un activismo valórico unido a una influencia en el sistema político. Pero cuando es a favor y si es en contra. Por ejemplo, yo estuve en la marcha que tuvimos hace poco el 23, 21. Realmente ahí no había un tinte político como tal, éramos muchos de diferentes formas de pensamiento, pero yo sentí el compromiso de ir allí para decir no estoy de acuerdo con esta postura política y con esta persona en particular. Creo que es correcto tanto a favor como en contra, hacer notar nuestra posición valórica. Creo que es correcto. Somos ciudadanos de un país y queremos lo mejor para nuestro país, para nuestras familias, y así como estamos a favor de las cosas que creemos que valóricamente beneficiarán al país, también tenemos que participar en contra de aquellos que creemos está perjudicando al país. Bueno, Paz, gracias Juan Daniel, Juan David, Nuri, Mario que está detrás de cámaras. Mario, gracias. Pastor, que sigamos conversando y que podamos ser esos agentes de cambio. Muchas gracias, Paz.